there. My name is Jorge Arguello, Ambassador of Argentina to the United States. First of all, I want you, if you speak English, I want you to know that you will find the option for English interpretation below to the right of your screen. There's a link, so you can access it. Turning back to Spanish, déjenme que les diga que es un verdadero placer. I would like to first tell you what an honor it is for me of the United States to be here and to be able to present this meeting with an author that not only has been important in the literature universally, but I should say it in personal. Quienes me conocen saben que Jorge Luis Borges. If you know me, you know that Jorge Luis Borges is an intense part of my life from the days back when my father, when I was quite young, introduced me to his literature. From that point on, I've always felt his presence in my life. I've always felt that Borges is with me, if not at least silently. And that happens a lot, and perhaps that's why that so many say that it's so difficult to measure the impact of Borges in the Argentinian and universal literature, because after you go to it, we're not the same. The world changes once you've read his work. At this universality of Borges, we cannot forget the fact that his presence and his link with the universities and writers in the United States, a relationship that could only deepen from his very first trip to the United States back in 1968, when he had a series of conferences at the Harvard University. So I'm talking about a relationship that still is alive, that is even stronger. Now, at this fabulous presentation of his poems, Saúl Sosnoski is going to show some of the texts that are que definen a Borges. Antes de sumergirnos en su universo poético y de escuchar su voz, quiero agradecer a la División Hispana de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, a su directora Susan Schad y a Catalina Gómez, que puso a nuestra disposición el material grabado por Borges en sus visitas a la biblioteca. Agradecer también a la Asociación de Agregados Culturales de Iberoamérica y obviamente, a quienes hoy nos honran con su presencia y nos acompañan en este encuentro. Señora María Kodama, un honor compartir esta sesión con usted. Muchas gracias por hacerlo y saludo y agradezco también al profesor Saúl Sosnoski, a quien le dejo ya en todo caso a cargo de la palabra. You have the floor, professor. Muchísimas gracias, embajador. Para mí también es un honor que me permitan estar con ustedes en una jornada dedicada a Borges. Siempre ha sido una fiesta para todos nosotros. En estos mismos momentos yo estoy dictando un seminario en la Universidad de Maryland sobre la obra de Borges. Así que lo que usted había dicho al comienzo del impacto que tiene en las universidades estadounidenses y de hecho en el mundo, tiene un testimonio propio en esta misma zona. María Kodama, una inmensa alegría volver a charlar con vos. Tengo recuerdos maravillosos de esa sesión que tuvimos en la Biblioteca del Congreso hace unos años, en las cuales pudimos dialogar sobre la obra de Borges y sobre elementos de la vida de Borges que ninguno de nosotros conocía, porque siempre lo tomamos muy, muy en serio, dramáticamente en serio, y nos olvidamos que también tenía un sentido del humor absolutamente espectacular, y que se escondía en muchos de sus cuentos y en algunos de sus poemas, pero fue lindo escuchar algunas de las anécdotas que nos contaste y que quizá en algún momento de esta hora que vamos a compartir también nos puedas contar. Quisiera empezar, sin embargo, con el manuscrito que fue hallado recién, hace muy poco, en la Biblioteca Nacional. Y me pregunto si podrías contarnos algo, María, sobre lo que significó ese encuentro, ya que también escribiste al respecto. La Biblioteca Nacional, ¿cuál manuscrito?
el manuscrito que se encontró donde aparecía el párrafo final del cuento Tema del traidor y del héroe, que en el año 44 salió publicado en la primera edición de Ficciones. Entonces se encontró un manuscrito entre los libros que se estaban y las revistas que se estaban revisando en la biblioteca. Y quizá podamos verlo en pantalla. Ignoro si lo podremos ver ahora mismo o no. Si no lo tenemos a mano, entonces voy a seguir con otra cosa que te iba a preguntar. ¿Sí? Seguimos adelante entonces. Me gustaría, profesor, si me permite, Sí. comentar algo que leí que me pareció interesante. Este grupo de investigadores que estaba en la Biblioteca Nacional buscando libros que creo que pertenecían o habían pertenecido a la colección, a la biblioteca de Borges que donó a la Sí. Biblioteca Nacional, se encontraron fortuitamente con este manuscrito que en realidad modifica el último párrafo del trabajo al que estamos haciendo referencia. Es muy interesante ver la letra, esa letra minúscula y trabajosa de Borges, tachando y corrigiendo, y para sorpresa de todos, el hallazgo que se hizo en la Biblioteca Nacional determinó un nuevo final para el trabajo que había sido oportunamente publicado, ¿no? Y que de hecho eso va ratificando lo que Borges siempre contó, que iba siempre revisando los materiales. Y lo que dijo más de una vez, ¿no? Que uno publica para dejar de corregir, ¿no? Así que es realmente un hallazgo absolutamente maravilloso. Y quién sabe qué más vamos a encontrar, ¿no? Es decir, el trabajo que se está haciendo en la Biblioteca Nacional es realmente maravilloso y cabe señalar y felicitar a la gente que se está ocupando de esto. Quizá convenga, si les parece bien, que empecemos escuchando la voz de Borges antes de empezar a hablar sobre la obra de él. Tenemos una pequeña selección de poemas que fueron grabados y quizá podamos empezar con dos de ellos, con Una llave en Salónica y con el poema Límites. Seguramente vendrá la conexión enseguida. For those of you who are following the English, you have the transcription right there on the screen. Of course, the reading by Borges will be in Spanish. Quedo. Hoy que su puerta es polvo, el instrumento es cifra de la diáspora y del viento, afines otra llave del santuario que alguien lanzó al azul cuando el romano acometió con fuego temerario y que en el cielo recibió una mano. Límites de estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que recorrido, ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida, a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilatan por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarronas de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado como si fuera una fotografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano,
Tu encrucijada te parece abierta y la vigila un cuadrifrón tejano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. El poema sigue un poco más y dice: y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan, son los que me ha querido y olvidado. Espacio, tiempo y Borges ya me dejan. Estos dos poemas pertenecen a El Mismo, un libro publicado en el año 1964. Y me pregunto si alguno de ustedes quisiera comentar algo sobre, empecemos si les parece bien con Una llave en Salónica, que de algún modo también enhebra algunos de los motivos que elabora en ese poema con otros que han atravesado tanto sus poemas como sus cuentos. María, por favor. ¿Sí? No, me preguntaba si María o el embajador quisieran hacer algún comentario sobre ese poema de Una llave en Salónica, sobre las referencias que hace allí a una diáspora, sobre el hecho de llegadas y partidas constantes que después también retoma en el poema Límites. Así es. Bueno, claro, Borges viajó desde su juventud mucho. He commented many times Justamente esos viajes traían siempre a él la idea, o recuerdo, de siempre que tenía que ver bien todo, que tenía que recordar bien todo, porque un día ya no iba a poder, sobre todo él que tenía el problema de saber que iba a quedar ciego, ¿no? Para él los viajes y fijarse mucho en detalles era muy, muy importante. Sí, sí. Como él, los poemas que escribía, las cosas que escribía, como dijiste, llegaba un momento que me contaba mi su editor, le tenía que decir, bueno, porque no se puede corregir más porque ya está en la imprenta. Y después el editor me comentaba que horror, porque entonces decía, bueno, entonces cuando salga una nueva edición, usted avíseme. Y dice, no sabía que era peor, si que viviera corrigiendo, o si al salir una nueva edición era todo el libro que quería corregir. Claro, claro. Así es. A mí me gustaría agregar que, bueno, este poema, además de este parentesco que tiene con Límites, te vuelve a un tema recurrente que es la historia del judaísmo, claro, para Borges, ¿no? Porque en realidad este poema está datado en 1492, que es cuando la corona española, la corona de Castilla y Aragón deciden la expulsión de los judíos de España. María Kodama y yo compartimos una apreciada amistad con una mujer que vive en Portugal, es Pilar del Río de Saramago. Con Pilar yo aprendí en mis años en Portugal, en la vieja Lisboa, que a diferencia que los portugueses, la corona portuguesa, a diferencia de la española, no optó por la expulsión de los judíos, sino por su asimilación. De allí es que todos se convierten forzosamente en cristianos nuevos. Y bueno, esa historia en la misma península ibérica, esas dos historias nos marcan dos destinos diferentes, ¿no? Pero bueno, este es un tema
que es recurrente en la obra de Borges, que es esta aparición y reaparición del judaísmo. Creo, profesor, que usted ha seleccionado el Golem, que Sí, precisamente habla de Judá León, que era rabino en Praga. Praga, así es. Y lo vamos a escuchar dentro de unos minutos, sí. Bien, bien. Bueno, Vayan un recuerdo entonces, María, para nuestra amiga Pilar del Río, a la que le voy a mandar una copia de esta Y hay grabación. muchos cariños de mi parte. Claro que sí, claro que sí. Claro, y en este poema, de hecho, también empieza a retomar algo que él después va a elaborar reiteradamente, que es el hecho de que tenemos dos partes en nosotros, ¿no? La parte griega y la parte judía. Y que son dos opciones que de hecho no son contradictorias, ¿no? Y que él ha elaborado en varios de sus textos. Algunos de ellos los vamos a mencionar más adelante, es decir, perteneciendo a la civilización occidental no podemos sino compartir esas dos tradiciones. Ahora, cuando llegamos al poema Límites, ¿no? Ahí encontramos otras cosas, porque es algo que también él va a repetir de diferentes maneras en otros poemas, ¿no? En el poema de los dones, por ejemplo, en el otro poema de los dones, ¿no? La conciencia de que estamos siguiendo un cierto camino, que hay ciertos obstáculos, que hay ciertos ejercicios de la memoria y del olvido que se van imponiendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y dijo en algún momento también relacionado con estos poemas, especialmente con Límites, dice, en mi opinión, pero no hay razón alguna para que la opinión del poeta valga más que la de los lectores. Este es el mejor, o mejor dicho, el menos malo de los míos. Un poco demasiado autocrítico, ¿no? Muy Borges, ¿no? Por eso como decías, María, no te escuchamos. ¿Cómo? Justamente era muy autocrítico, por eso las correcciones permanentes, ¿no? A lo que escribía. Quería lograr la perfección, cosa que es imposible. Claro. Pero también me lleva a su primer libro, en el año 1923, cuando él publica Fervor de Buenos Aires. Y hay un llamado de atención, que es a quien leyere, y donde realmente empieza a señalar algo que ha transformado toda la aproximación a la literatura, que es el énfasis no está en la relación autor-texto, está en la relación del lector con ese texto, ¿no? Y creo que ese es un elemento que va a aparecer de diferente manera a lo largo de su obra, ¿no? Y además, el otro dato que él dijo más de una vez, que todo el resto de su vida se dedicó a elaborar los motivos que había establecido en ese su primer libro, ¿no? Ese fervor por la ciudad que él estaba recuperando al volver de Europa, ¿no? No sé si quisieran agregar algo más sobre estos dos poemas. Yo recuerdo, a mí con Límites me pasaba algo que ya no me pasa. En un momento este poema me generaba una gran angustia, ¿no? Sobre todo estos versos, ¿quién nos dirá de quién? En esta casa sin saberlo nos hemos despedido. Así es. Es algo que fui superando, ya no me genera angustia, me genera placer leerlo, ¿no? Será porque he superado la inmortalidad y ya tengo una idea de cómo mi vida... Everybody's life is going to evolve. Y después hay otros versos que me resultan maravillosos y yo no me canso de decírmelo a mí mismo a veces cuando termina diciendo tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino, ¿no? Es maravilloso, maravilloso. ¿Les parece que pasemos a los siguientes poemas? Con mucho gusto. Vamos a escuchar Fundación Mitológica de Buenos Aires, que después pasó a ser Fundación Mítica de Buenos Aires. Embajador, a lo mejor nos quiere contar lo que tiene ahí. Muy bien. Da la casualidad, pero siempre me acompaña en mi escritorio, es una versión musicalizada
de Fundación Mítica, acá ya tiene el segundo nombre, Fundación Mítica de Buenos Aires. Había un conjunto folclórico muy bueno de los hermanos Inchausti, que se llamaban Los Arroyeños, que dejaron de actuar hace tiempo, y algunos de ellos, Eugenio todavía vive, es un viejo funcionario del Congreso de la Nación, Eugenio Inchausti. Su hermano fue muy amigo mío también, y ellos me dedicaron la versión musicalizada de Fundación Mítica. Estamos un poco lejos, pero todas estas son en la música, y acá la dedicatoria me pusieron para Jorge, que me honró con su amistad, esta obra que otro Jorge me honrara invitándome a que musicalice su letra, ¿no? Así que yo la verdad es que digo, acá está la versión en poema, y el resto es la musicalización, la música, digo, de esta versión. Y es una cosa muy linda, debe ser única además, porque no he visto nunca la musicalización del poema hecha por los arroyeños, así que hace años que me acompaña en mis escritorios. Maravilloso. Maravilloso, es maravilloso poder verlo ahora, aunque sea a la distancia. Espero mostrárselo pronto, profesor. Aquí en Será un Washington. gusto, gracias. Escuchemos Fundación Mitológica o Fundación Mítica de Buenos Aires. Fundación Mitológica de Buenos Aires. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba repleto de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y suestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Urruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro, yo opinaba Irigoyen, algún piano mandaba tangos de saborido. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto, la tarde se había ahondado en ayeres, los hombres compartieron un pasado ilusorio, solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Fundación Mitológica de Buenos Aires. Muchas gracias. Creo que aparte de lo más emotivo, que es la recuperación de la ciudad, hay un par de rasgos bastante humorísticos dentro en este poema, ¿no? Como por ejemplo el verso cuando dice en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron, ¿no? O cuando habla de que dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca, ¿no? Es decir, son estos chistes que aparecen en una obra que es bastante conmovedora en cuanto a lo que es la relación de él con Buenos Aires, y por eso la termina con esos dos versos. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire,
Te voy a pedir, María, porque yo recuerdo hace muchos años, una vez le regalé un volumen de ficciones en inglés a alguien que no tenía absolutamente nada que ver con la literatura y mucho menos con Borges. Y su reacción fue, realmente ustedes se lo toman tan en serio, pero sí es desopilante el humor de este hombre, ¿no? Contanos algo de cómo se reflejaba el humor de Borges más allá de la parte literaria. Bueno, él era una persona que sí, tenía un sentido del humor extraordinario y siempre hacía comentarios, bueno, que a veces no eran muy afortunados, sobre distintas situaciones, ¿no? Y siempre desde un punto de vista así, digamos, bueno, por decirlo de alguna manera. Y bueno, yo recuerdo que una vez había habido, sí, un problema terrible, porque nosotros estábamos en Francia, y entonces en ese momento el embajador, no era el embajador, era el agregado cultural, hace muchos años. Bueno, fue a buscarnos al aeropuerto y entonces dijo, bueno, ¿a qué hotel van? Y Borges dijo, al hotel. Dice, sí, pero ¿a qué hotel van? Al hotel donde vivió Oscar Wilde. Y el hombre dice, pero que Oscar Wilde no tenía idea quién era. Entonces, bueno, después Borges hacía una cantidad de bromas desopilantes con la historia de este hombre que no tenía idea quién era Oscar Wilde y que el hotel no podía llamarse el hotel, y se llamaba el hotel. Así que bueno, pero era terrible a veces, sí, con las cosas que decía. Y después, por ejemplo, con respecto a la música, otra cosa que él decía era que después él, bueno, al principio puede ser que sí, pero después él cambió de idea. Porque él me explicaba por qué, si él tenía, claro, por supuesto, el poema tiene un ritmo, el poema tiene una música, y entonces por qué él tenía que escuchar que algo que él lo cortaba en un momento para servir a la música o lo prolongaban, que le arruinaban el poema, que esa no era la música del poema, y entonces después él se negaba que, él decía siempre, bueno, yo escribí para las 6 cuerdas, y eso lo escribí para que fuera cantado. Pero lo otro no. Lo otro no, lo otro, y es verdad, la poesía tiene un ritmo, ¿no? Musical. Es innegable eso. Así que por eso después no quería saber nada. A mí la El palabra... embajador iba a decir algo. Perdón, no, iba a decir, usted mencionó esa alusión de Borges, como dice, pero son embelecos fraguados en la boca. En realidad, él quiere reivindicar que fue en Palermo, donde él vivía. Sí, ¿no? sí, That was so important. But I like that word because I remember. Creo que era cuando habla de la Biblia descabalada, ¿no? Es muy, 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 muy propio de Jorge Luis Borges, ese tipo de... sí. Y después la parte de Solís es maravillosa, porque cuando habla de Juan Díaz, que en realidad no está comprobado históricamente que efectivamente hayan sido canibalizados, pero siempre yo en el colegio aprendí que a Juan Díaz se lo habían comido. Entonces, hay una novela lo maravilloso de esto es que el hombre dice en el sitio en que ayunó Juan Díaz, porque estaban sitiados y muertos de hambre. Así es. Ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Hay una novela que creo que es de María Esther de Miguel, que se llama algo así como Los que comimos a Solís o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, esto es mucho más divertido. Y lo que es interesante es que hay otro lugar donde él leyó y publicó este texto, y es en un volumen bastante serio, bastante importante en el número de páginas, que es cuando se celebraron los 400 años de la Fundación de Buenos Aires. Y él leyó un texto precioso y fue ahí donde también incorporó este poema, ¿no? Entonces todavía como mitológica. Así que ahí también hay algo interesante para hacer en torno a lo que pueden ser las comparaciones entre primera y segunda, y quién sabe si tercera versión, ¿no? Y sí, también está el elemento de choque de culturas, ¿no?
Y eso es algo que ya lo vimos también en el poema dedicado a Salónica, es decir, culturas que no podían compartir, ¿no? Que no podían coexistir de ninguna manera. Y al mismo tiempo trabaja sobre algunos de los motivos que vamos a encontrar en Fervor de Buenos Aires, ¿no? Que es el truco, que es el almacén rosado, la esquina, el compadre. Es decir, es casi como una compilación, ¿no?, de algunos de los motivos que él va a seguir por un tiempo, que después va a dejar y que después va a retomar, ¿no? Y creo que eso ratifica un poco lo que él mismo había dicho de seguir elaborando lo que él había comenzado a hacer, ¿no? Que hay una devoción a la ciudad de Buenos Aires, es obvio, ¿no? Eso ha sido un amor permanente y creo que María Kodama lo ha vivido junto a él. Creo que más que cualquier otra ciudad, por más que mencionara con mucha pasión y con mucha nostalgia otras ciudades, creo que la relación con Buenos Aires siempre fue singular, ¿no? Sí, claro, la relación de él con Buenos Aires sí, él quería muchísimo a Buenos Aires. Y bueno, y lo que él amaba, y el último libro es en realidad un homenaje a Suiza, es que él me decía, por ejemplo, que cuando él era, primero cuando él fue allí era un adolescente, y entonces me decía que allí en Suiza él había quedado asombrado porque las chicas podían salir solas con los muchachos, con los chicos. En cambio, acá en Buenos Aires eso era impensable. Tenía que salir, si salía una chica con un amigo, tenía que salir con una amiga o con alguien que fuera con un chaperón. Entonces, eso lo dije mucho. Y además, otra cosa que a él le gustaba de Suiza era ¿cómo puedo decir? La visión que tenían, es decir, el poder hacer un país que tenía diferentes idiomas, diferentes orígenes, pero sobre todo, lo más importante, diferentes religiones. Y sin embargo, prescindiendo de todas esas diferencias, habían logrado hacer una nación respetando esas diferencias. Claro. Y eso es lo que él admiraba y amaba en Suiza, ¿no? Ese respeto y al mismo tiempo ese poder armar todo un país respetando todas esas diferencias. Claro. Bueno, eso era un sueño para él, que sabía que eso era imposible, que se lograra en el mundo, pero que ojalá fuera profético. Eso lo dice. Tomaron la extraña resolución de ser razonables, ¿no? Así es. Conjurados. Maravilloso, sí, sí. Ahora, Buenos Aires está todo el tiempo en Borges, aunque no lo mencione. Es como que uno lo siente presente en su literatura, aunque aborde cuestiones metafísicas que nada tienen que ver con la ciudad, o que sí tienen que ver con la ciudad, en realidad es la vida, ¿no? Pero yo siento que la obra de Borges, como el Uruguay, son dos lugares que están siempre presentes en la obra del escritor, ¿no? Sí. Tendrá que ver con su infancia. Tal vez sea cierto que la patria es la infancia también, ¿no? Y la recuperación después de volver de Europa. Claro. Y después, por ejemplo, por parte de su madre, él tenía, digamos, parientes de su madre, justamente en Uruguay. Entonces él iba mucho, iba a pasar los veranos. Y él ahí me contó una cosa muy interesante sobre el cuento, ese que muy interesante fue sobre un cuento en el que él habla sobre un muchacho que está totalmente como perdido. Él sale a caballo con su primo y entonces el primo le dice, ves ese muchacho que está ahí, ahora vas a ver qué cosa rara es. Entonces le pregunta la hora. Y el muchacho le contesta sin mirar el cielo ni el reloj, le contesta la hora exacta. Entonces le dice Borges, pero ¿y eso qué es? Dice, bueno, dice, no sé, es muy raro, por ahí te mira, por ahí no te mira, dice, te saluda o no, no es mala persona, pero es muy raro.
Y entonces Borges, cuando había llegado al Uruguay, llegó con 2 libros, un diccionario de latín y un libro con la vida de Julio César. Entonces va a ver a este muchacho, le pide los libros prestados, Borges se los da, pero se entera después de un tiempo que su padre se está muriendo acá en Buenos Aires y tiene que venir. Entonces él vuelve a Buenos Aires, pero va a pedirle los libros. Y la madre del muchacho le dice, lo siento, él se cayó del caballo, está en cama. Entonces Borges va a verlo para saludarlo y oye que el muchacho está recitando en perfecto latín la vida de Julio César, mirando una tela de araña. Y entonces ese cuento que él escribió, ahora yo no me acuerdo el nombre del cuento, que es fantástico. Funes el Memorioso, claro. Y yo le dije, pero ¿por qué lo llama? Porque el nombre me gustaba mucho. Entonces le digo, ¿por qué Funes y no el nombre? Me dice, no, yo no puedo poner el nombre. Dice, porque entonces todos iban a saber que yo estaba hablando de él. Ese no es un cuento, eso es la descripción de un hecho real. Es un cuento. Sí. Y esto fue muy interesante porque en un congreso que hicieron sobre discapacidad, donde hablaban los padres de chicos con problemas de ese tipo de autismo, todo ese tipo de problemas, yo entonces, el director que había organizado eso, dijo, bueno, hagamos una cosa, si alguien sabe en la literatura de casos que puedan ser útiles para describir el autismo, entonces yo les pido que me lo hagan saber. Entonces yo estaba sentada al lado y le digo, bueno, Borges, ¿cómo Borges? Entonces le dije el cuento del seminarioso. Y bueno, me pidió si podía ponerlo en las actas, y le dije, sí, claro, es lo que él me dijo, así que ponerlo en las actas. Es muy interesante, interesantísimo. Así que bueno. Gracias. Vamos a cambiar el registro de lo que vamos a escuchar. Como mencionó el embajador al comienzo, en relación con una llave en Salónica, él se interesó mucho por temas que tenían que ver con el judaísmo, con la cábala y demás, haciendo una salvedad muy clara que la demuestra en un texto que se llama Una vindicación de la cábala, es decir, que no es que hay una adscripción a cierto artículo de fe, pero que trata de entender el porqué de ciertas cosas, ¿no? Y es lo que también aparece en un poema que él ha dicho más de una vez que considera el mejor poema que ha escrito, y me refiero a El Golem. Entonces, si les parece, escuchemos este poema. Es extenso, pero que merece nuestra atención, como casi todo lo que ha escrito. Así que escuchémoslo, por favor. El golem. Sí, como el griego afirma en el caratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo, la palabra Nilo, y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín, la herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró
para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos, párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó Golem, estas verdades las registra Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo, esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga, y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Scholem, pero a través del tiempo lo divino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pudo engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita ser y un símbolo más? ¿Por qué a la vana más deja que en lo eterno se devana de otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Profesor, si volvemos a lo que María recién nos contaba del humor de Jorge Luis Borges, me parece que esa referencia al gato de Scholem es maravillosa. Es maravillosa porque Borges abreva en Scholem y su obra para abordar the work, talking about general issues, but then when he wrote referencia que el gato de Scholem se asustaba, dice, por más que no está escrito, no. Es que no tenía otra palabra que pudiera rimar con esto. Seguramente. A Scholem no le causó ninguna gracia, ¿eh? Pero, de todos modos, el hecho es que, bueno, que Borges nos cuenta en más de una ocasión que dice que para su fortuna habló poco y escuchó mucho en esa reunión que tuvo con Scholem. Lo que es muy, muy fuerte es la ecuación que se establece aquí, ¿no? Que Dios, el hombre es a Dios como el golem es al rabí, o lo podemos dar vuelta, porque justamente cuando lo releemos y los vamos escuchando, estas son las palabras con las que empieza a describir al hombre: simulacro, perverso, aprendiz, perro, cosa, normal, tosco, estúpido, sonriente, penoso, hijo, símbolo, que de pronto frente a lo que es la divinidad somos un pálido reflejo, ¿no? Y sin embargo está el deseo de crear, una masa que no deja de ser una masa informe, que eso es lo que significa golem. Literalmente eso es lo que es, una masa informe, ¿no? Que en otras expresiones se utiliza para decir que alguien es tonto, se le puede decir que es un golem. Y es lo que vemos también, un texto equivalente a este también en las ruinas circulares, ¿no? El hombre que quiere soñar un hijo,
¿no? Lo cual es fácil. El tema es cómo le imponemos a la realidad, ¿no? Y qué es lo que vamos a lograr que haga, ¿no? Sin duda. Eh, A mí algo que me parece, que me impresiona de este poema, es esta especie de arrepentimiento, ¿no? Cuando el rabino se queda solo, está mirando al golem y dice, ¿por qué dejé la inacción? que es la cordura. La cordura, ¿no? ¿Sí? Y ahí saltamos a lo que pensará Dios al contemplar a su rabino en Praga. Que para qué nos hizo, Fuerte, ¿no? fuerte, es maravilloso. ¿Viste? Yo coincido con el Borges que dijo varias veces que este era su poema favorito. Sí, sí. Hay una María. cosa muy interesante hablando de las ruinas circulares, ¿no? Que para mí fue una experiencia maravillosa. Yo, una chica con 8 años, ¿no? Y cayó en mis manos en mi casa, yo no sabía quién era Borges, nada. Lo abro y empiezo a leer, nadie lo vio desembarcar en un gran de noche. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Porque la prosa de Borges tiene un ritmo, es como un poema, y ese ritmo es lo que me atrapó, a tal extremo que si hubiera una ley que dijera que hay que quemar la obra, toda la obra de los escritores, salvando una sola pieza, de toda la obra de Borges, es la única que yo salvaría. Muchos años después, Borges ya había muerto, escucho en una entrevista, no sé, que alguien le pregunta en esa conferencia que le estaba dando sobre las ruinas circulares. Y él contesta esto. Dice, sí. Ese cuento yo lo escribí cuando trabajaba en la biblioteca Miguel Cané. Ahí salía con mis amigos, caminaba. Lo escribí en una semana. Pero lo único que quería era volver a esa casa para escribir. Porque ni antes ni después pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Y eso para mí fue una cosa maravillosa, maravillosa, porque esa intensidad es lo que sintió una chica que intelectualmente no entendió nada de eso, pero que esa chica sería la única obra de toda la obra de Borges que yo salvaría. Y me dio una cosa tan maravillosa cuando yo escuché eso en esa conferencia, cuando le preguntaron sobre ese cuento. Desgraciadamente ella había muerto. Pero lo interesante es eso, es decir, cuando alguien dice, bueno, hay que comprender. La comprensión es posterior, hay que sentir. Uno no siente, dejar pasar un año o dos, porque uno va cambiando interiormente. Y entonces eso le va a permitir sentir. Primero hay que sentir, y después elaborar, y después intelectualizar. Es como la amistad, es como en el amor. No se intelectualiza, uno ve a alguien, siente algo, ya está. Y después, bueno, podemos intelectualizar nuestra relación. Pero eso tiene que ser algo que surja como de una unión mágica. Y si no surge, esperar y ver. Fue maravilloso que escuchar en lo que Borges decía de ese cuento, que de toda la obra de él sería la única obra que yo salvaría, ¿no? Para mí fue la emoción máxima de mi vida, ¿no? Y yo me identifico mucho, María, con algo que acaba de decir. A mí me ha pasado a lo largo de mi vida, que es cuando uno revisita los textos de Borges, descubre cosas nuevas cada vez. Claro. La vivencia de una manera diferente, con intensidades o con sonoridades diferentes. Es maravilloso eso, ¿no? Pero eso es porque nosotros vamos cambiando. Claro, somos nosotros, está claro. Las palabras son las mismas. Así es, así es. ¿No? Así La entonación es lo que varía. Pero lo que pasa es que con el texto, por ejemplo, ¿por qué yo, sin entender, una chica tengo 8 años, leo eso, y eso queda para toda mi vida como algo lo más importante, hasta que yo escucho muchos años después, porque ya habíamos de todo lo que él dijo de ese cuento, ¿entendés? Yo no leí, no entendí, 8 años no voy a entender ese cuento, pero la música que tenía, el ritmo que tenía, eso es lo que hizo que yo quedara prendida y que bueno, como te digo, que toda la obra sería la única que yo salvaría de toda la obra de Borges. Y cuando yo escuché lo que él decía de esa obra, imagínate, como él decía que nosotros seguramente veníamos de otras vidas juntos, que por eso coincidíamos en tantas cosas, porque era imposible con tanta diferencia de edad que pensáramos igual
que sintiéramos igual cosas ¿no? Así que él decía, así, bueno, prometámonos que en la próxima reencarnación entonces, prometido, Borges, ahora usted sabe que yo soy salvajemente sincera. En la próxima yo, científica, y él cerraba los ojos como si eso fuera posible. Me decía, no me diga eso, entonces no nos reencontraremos. Sí, Borges, dicen que en el infinito las paralelas se unen. Así que en el infinito igual no se preocupe. Muy bien, muy lindo. Nos quedan pocos minutos para tener que cerrar este programa y tenemos un poema más, que es Una brújula. Escuchémoslo, por favor. Estamos viendo la imagen, pero no estamos oyendo la grabación. De ser enigma, azar, criptografía y toda la discordia de Babel. Detrás del nombre hay lo que no se nombra. Hoy he sentido gravitar su sombra en esta aguja azul, lúcida y leve, que hacia el confín de un mar tiende su empeño, con algo de reloj visto en un sueño y algo de ave dormida que se mueve. Este es un poema que apareció en El otro el mismo, en 1969, que según dice el prólogo de Borges, era su preferido, por lo menos en el momento en que lo dijo, ¿no? Pero donde también se retoma algo de lo que estuvimos viendo desde la primera mención en esta hora, en la llave de Salónica, que es marcar algunos puntos, que son los puntos que indican el tránsito de una civilización. Aquí tenemos Cartago y Roma y Babel, ¿no? Que es como volver a los comienzos y tratar de ver diferentes instancias de lo que fue el devenir histórico, desde la confusión que tuvimos en Babel, y que creo que no la hemos abandonado a juzgar por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Pero pensé que a lo mejor ustedes querrían cerrar con algo en torno a esta idea que él menciona al comienzo. Todas las cosas son palabras del idioma en que alguien o algo, es decir, otra vez, no hay un compromiso con una sola versión de lo que puede ser la creación o formación del mundo. Idioma en que alguien o algo, noche y día, escribe esa infinita algarabía que es la historia del mundo, ¿no? Que es como algo que es continuo, que no cesa, ¿no? Sí, sí. Era una embajador. Aparte, profesor, cuando menciona el tropel de cosas que pasaron en la historia, y menciona a Cartago y a Roma, él habla de su propia vida, que, Claro. no entiendo, ¿no? Para mí esa línea le da mucho sentido a todo este poema, lo asocio con Babel, y sí, es un poema inquietante, ¿no? Es un poema que hay que revisitarlo muchas veces, porque seguramente uno va a tener muchas lecturas diferentes. Y el final ese de algo de ave dormida que se mueve, nunca se me hubiera ocurrido una metáfora así. Y sin embargo, cuando la leo me parece perfecta, porque es el remate justo para este poema tan particular, ¿no? Es algo que nos va marcando el norte sin saber dónde está. Claro. Sí, señor. Sí. ¿Qué orientaciones le gustaban a Borges, María, en torno a elegir a dónde ir? Bueno, ¿Dónde pasar un él tiempo? quería pasar un tiempo en Japón. Él adoraba Japón, estuvimos varias veces, la primera vez fuimos invitados por la Japan Foundation, así que fue un viaje maravilloso, nos llevaron a todos los templos y fue realmente increíble.
Y recuerdo que nos habían llevado porque él pidió ver el templo donde se habían fusilado los 47 ronines. Entonces, un monje, bueno, un intérprete, por supuesto, explicaba toda la ceremonia que era terrible, y que allí estaban enterrados, ¿no? Habían, bueno, hecho sepulcro. Entonces, el monje, a través del intérprete, nos ofrecía quedarnos a dormir en el Asked us if we templo wanted to stay esa overnight at the noche. temple. Y yo le dije, mire Borges, libre, usted libre yo. Si And I usted said, quiere if you quedarse, want to usted stay, se you can queda. stay. Y yo vengo a buscarla And mañana I'll come primera get you hora. tomorrow Yo, aquí, morning, con real las early. cabezas y los But cadáveres I'm de not los staying. ronines, no. Entonces, usted hace, si quiere quedarse, quédese. Los monjes estaban enloquecidos. ¿Cómo yo me voy a quedar a dormir en un lugar donde está? No, ni loca. Ni loca. Un viajero incansable, María, su marido, ¿no? Le encantaba, sí. Y eso es una cosa fantástica, porque, por ejemplo, todo el mundo le decía, no, esto no puede, no, esto no puede, no, esto no puede. Porque siempre uno quiere imponer lo que uno tiene al otro. En cambio, yo soy la libertad. La libertad, y tuve que entenderlo, la libertad. Entonces, si no lo entendía, yo partía porque yo no puedo. Imagínense que yo tenía 5 años y jugaba a la guerra con mis amiguitos en la plaza. Y un día viene el ejército contrario al mío y me dice, tu ejército ha sido derrotado, 5 años. Tu ejército ha sido derrotado, venimos a llevarte prisionera, vení, sos nuestra prisionera. ¿Qué les dije yo a los chicos? Fusílenme. No, María, este no es el juego, como si realmente pudieran matarme. Antes que presa, muerta. Entonces, imagínate, y cuando él quería, yo tenía mi trabajo, y él quería que yo dejara el trabajo, entonces yo le dije, oye, usted me dijo que mi padre me educó para usted, ¿verdad? Sí, bueno, mi padre me dijo que la independencia económica es fundamental, de modo que yo mis alumnos no lo voy a dejar. Ahora, si usted no quiere eso, porque él quería, no, pero yo, no. Si usted no quiere eso, entonces, bueno, busque a alguien que trabaje y que usted le pueda pagar. Yo sigo con mi trabajo. Si quiere, quiere, si no quiere, no. Bueno, así que tuvo que aceptar eso, porque yo no me puedo sentir presa. Y a él debe haberle costado bastante, pero lo respetó, lo aceptó y entonces todo perfecto. Lo que pasa es que usted le vino, María, como anillo al dedo, porque este hombre quería viajar pero no veía. Yo creo que el libro Atlas que hicieron ustedes juntos, creo recordar que en la portada están subidos un globo. Claro. Y ese es un Borges que ya no ve. No, y él quería subir al globo, entonces había que ir muy temprano por el sol y qué sé yo, de ahí. Maravilloso. Y entonces, ¿qué pasó? Él quería subir. Entonces el hombre decía, no, no, pero señor, usted sigue al globo. Entonces lo llamo al hombre y le digo, mire señor, vamos a estar discutiendo todo el día. ¿A qué vinimos? No por mí, ese señor que quiere subir. Entonces, yo le firmo a usted diciendo que toda seguridad yo renuncio y que usted la ponga para él. Se lo firmo, pero es inútil seguir discutiendo. Y entonces subimos porque, bueno, ya se dio, porque el hombre le decía, no señor, pero es que es muy difícil, usted tiene que poner el pie acá, y entonces, como si montara, yo cuando era joven montaba. Por eso yo le dije, mire, es inútil, usted le puede decir todos los inconvenientes y le va a decir todo lo contrario. Así que yo por eso nunca discutía con él. Pero una vez me acuerdo que en Canadá hacía un frío espantoso, 50 bajo cero, y yo había comprado orejeras y gorros de piel. Entonces me dice, bueno, terminamos de desayunar y me dice, salimos, traigo las orejeras. Yo no me voy a poner orejeras. Bueno, muy bien, yo sí. Me pongo las orejeras, el gorro de piel, salimos. 5 pasos habrá dado y dice, creo que se me van a caer las orejas. Le digo, no cree, se le van a caer. Pero bueno, como usted quiera, ¿qué digamos? No, mejor me pongo las orejeras. Yo nunca intentaba que hiciera lo que yo quería, no, que él hiciera lo que quisiera, y yo también, por supuesto, lo que quería. Por suerte hizo lo que él quería. Claro. Esa es nuestra fortuna, que hizo lo que él quería. Pero si no, la gente, no, esto no puede hacerlo, no, cómo va a viajar, no, cómo va a... No, pero ¿por qué? Él tenía que decidir él, tenía que hacer lo que él quería hacer. Saben que se nos pasó más de la hora, ¿no? Pero es maravilloso porque hubiéramos podido seguir mucho tiempo más. Sí. Pero... Sigamos, profesor. No ahora, pero digo, inventemos Sigamos. Siempre habrá ocasión. Pero cerremos con una cita de Borges. En el libro
En el otro, el mismo, en el prólogo, dice que están sus hábitos. Y dice así: Buenos Aires, el culto a los mayores, la germanística, la contradicción del tiempo que pasa y de la identidad que perdura, mi estupor de que el tiempo, nuestra sustancia, pueda ser compartido. Compartimos un buen rato. Muchísimas gracias, María Kodama, muchísimas gracias, embajador Argüello, gracias a la Biblioteca del Congreso que nos facilitó las grabaciones. Gracias a Marta Goldstein, que ha sido la intérprete para los angloparlantes. Y sigamos leyendo. Que sea hasta pronto. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, hasta pronto. Y María, con Saúl lo esperamos en Washington, ni bien superemos la pandemia.